36. ¿Sí? Les decía entonces que en realidad ¿correo? Ahí está. Les decía que entonces en la obra de Foucault, y le ponemos obra entre comillas, ahora vamos a ver si nos queda tiempo para explicar, porque el propio Foucault dice que en realidad de lo que él ha escrito no se puede hablar de que sea su obra, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito por qué. Hay algunos desacuerdos, digamos, en relación a la obra de Foucault. No sé si vieron igual la campera de cuero espectacular que tenía, la llegaron a visualizar bien. Bueno, ahí digo, algunos desacuerdos. Algunos dicen que Foucault, a lo largo de su trabajo, digamos, fue cambiando las preguntas, inclusive contradiciéndose. Y hay otros que somos más de la idea de pensar que Foucault en realidad lo que va teniendo son preguntas distintas y énfasis distintos a lo largo de su obra. Hay un primer momento, que es lo que llamaríamos el momento arqueológico, por ahora lo voy a plantear muy para encima y después lo profundizo, ¿sí? Un momento que llamamos de la arqueología, que Foucault mismo dice que es que lo que él hace. ¿Se acuerdan que la semana pasada discutíamos con Sebastián que se preguntaba si Foucault es un filósofo, un historiador? ¿Ubican que el otro día planteamos esa pregunta? Bueno, de hecho, ahora, si van a una librería, uno de los libros, los primeros que van a encontrar de Foucault, porque es el último que salió, es uno que se llama ¿Qué es lo que usted hace, profesor Foucault? ¿Sí? ¿Qué hace usted? ¿Hace historia? ¿Hace antropología? ¿Hace filosofía? ¿Sí? El libro, de hecho, se llama así. Bueno, ¿qué es lo que usted hace? Foucault, en un primer momento, va a decir que él trabaja como un arqueólogo. ¿Qué hacen los arqueólogos? Descubren. ¿Cómo? Descubren. ¿Descubren qué? Restos. Van a buscar, ¿no? Digamos, en esas cosas que están enterradas, podríamos decir, ¿sí? ¿Cómo? Por ejemplo, huesos. Por ejemplo, no sé, yo voy y encuentro varias capas, ¿no?, de la tierra y me encuentro acá con un jarrón. ¿Y cuál es el trabajo del arqueólogo? ¿Entender qué respecto de este jarrón? La historia, ¿sí? Y lo va a usar, digamos, va a decir, este jarrón se usa para poner flores. Eso es para lo cual nosotros hoy usamos un jarrón, digamos, ¿sí? O para servir agua, o para poner plantas, no sé. El trabajo del arqueólogo pasa por entender qué cosa. ¿Verdad? Descubrir, digamos, su pasado. La utilidad, la función, pero que cumplía en ese momento, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver por qué Foucault llama que ese primer momento de trabajo, ¿sí?, él trabaja como si fuera un arqueólogo. Y va a hacer una pregunta más de tipo epistemológico. ¿Qué significa epistemología? La episteme. ¿Cómo? Bien, la ciencia, los conocimientos. Por eso vamos a ver que la primera temporada de Foucault es una pregunta sobre el saber. Y ahora vamos a seguir con esto, ¿sí? Digo esto porque nos quedó pendiente la semana pasada. Sebastián dejó justo planteada la pregunta entre cuál es la relación entre poder, que es nuestro tema, y el saber. ¿Se acuerdan? Con eso terminamos la clase. Bueno, vamos a ver cómo lo retomamos hoy. De repente Foucault, de repente no. Yo no pongo el año casualmente, 1969. ¿Foucault de qué país es? Francés. ¿Y qué pasó más o menos por esa época en Francia? Mayo francés. El mayo, ¿quién dijo? El mayo francés. ¿Y qué es, si uno tuviera que mirar así muy livianamente, el mayo francés? Una revuelta estudiantil, ¿cómo? Una revuelta estudiantil y que después se suman obreros, ¿sí? ¿Contra qué protestaban? Contra el gobierno. ¿Solamente era al gobierno?
A la sociedad en su conjunto, ¿sí? Es como una crítica a la sociedad en su conjunto. No es raro entonces que Foucault empiece a preguntarse lo que uno puede llamar la pregunta política sobre el poder justamente después de ese marco francés y de otras cosas que vamos a ver que le pasan a Foucault para ese tiempo. Y finalmente, ya hacia el final de su vida, porque ustedes saben que Foucault muere bastante joven, digamos, a los 50 y pico de años, hay un último momento que quizás es el que yo menos vamos a poder hoy desarrollar en clase, que es lo que es, bueno, perdón, ahora voy a volver al tema de la genealogía, que no dije, ¿sí? ¿Por qué llamamos este segundo momento? Si la pregunta se le volvía a hacer a Foucault. Y usted, profesor Foucault, ¿qué es lo que hace? Foucault, en el segundo momento, hubiera respondido, ¿sí? Yo hago genealogía. ¿Qué hacen las genealogías? Mejoren los pasados de las personas. Bien, uno puede armar, por ejemplo, ¿qué cosa? Un árbol genealógico, ¿estamos de acuerdo? Cuando uno dice, bueno, yo estoy acá, vengo de fulano y de mengano, que a su vez vienen de fulanos y de menganos, que a su vez, ¿sí? Uno va como completando un árbol genealógico. Bueno, algo de este dibujito donde uno, para entender, se va remontando hacia arriba, podríamos decir. Bueno, algo de este dibujito tengan presente para cuando pensemos el poder, ¿sí? Foucault es muy metafórico, digamos, todo el tiempo está usando palabras y metáforas para, digamos, ninguna palabra es casual, ¿sí? Por eso algunos dicen que cuando Foucault pasa de decir que hace arqueología a que hace genealogía, algunos dicen, bueno, listo, Foucault cambió completamente, todo lo que dijo hasta ahora se arrepiente. Vamos a ver, pero sí es cierto que no son casuales los términos. Sí. ¿Sigo? Sí. Bien. Última etapa de la vida de Foucault. En la etapa, digamos, que él mismo dice, lo que hay que trabajar son las tecnologías y las tecnologías del yo. Y es el momento donde Foucault empieza a preguntarse sobre la responsabilidad, por eso decimos la pregunta ética, sobre la responsabilidad de cada uno. ¿Sí? Y la pregunta que se va a hacer es, ¿cómo se puede autoconstituir un sujeto? Por ahora esto parece chino, japonés, ¿sí? Ahora nos vamos a meter en detalle. ¿La tecnología del yo tiene que ver con el psicoanálisis o nada que ver? El psicoanálisis va a ser una tecnología para Foucault, pero quizás una tecnología a combatir, más bien, ¿sí? Primer momento, ese momento arqueológico, decíamos, Foucault dice, de lo que se trata, para acá ponemos el jarroncito ese, ¿sí? Es de trabajar como un arqueólogo, que lo que tenemos que ir viendo es cómo los saberes se han ido sedimentando. ¿Vieron cómo las capas de tierra se van sedimentando? ¿Sí? Bien, ahora lo que en un primer momento le preocupa a Foucault es ver cómo se van sedimentando los saberes y entonces su tarea va a ser ir a desenterrar viejas saberes, viejas maneras de conocer, pero no para decir, bueno, mirá qué tonto, como veíamos hace un par de clases, mirá qué tontos, estos tipos pensaban que la diferencia entre hombres y mujeres era de la cuestión de temperatura. ¿Se acuerdan que decíamos hace un par de clases? ¿Sí? Esa vieja teoría que era todavía esa metafísica aristotélica, así que consideraba que lo que había era cuerpos cálidos y cuerpos fríos, entonces explicaban el desarrollo de algunos órganos del cuerpo en función de la temperatura que tenían varones y mujeres. ¿Sí? ¿Se te acuerdan más o menos? Sí. Bien. ¿Qué hace Foucault, por ejemplo, con ese conocimiento? ¿Sí? Desentierra ese conocimiento, pero no para matarse a risa y decir, mirá qué bobo, ¿sí? Estos tipos pensaban semejante papaluches, un chiquitín, sino para decir, ¿qué sentido tendría para los griegos pensar así el cuerpo? ¿Sí? ¿Por qué lo pensarían de esa manera?
Entonces, las preguntas que se va a hacer Foucault en esa primera etapa de su trabajo, digamos, académico, es ¿qué es posible que conozcamos? ¿Sí? Esta idea de episteme, de ciencia, de conocimiento, para Foucault también, cuando él habla de episteme, habla como de anteojeras. ¿Sí? ¿Qué son las anteojeras, por ejemplo, de los caballos? No lo dejan ver para los costados. Exacto, las anteojeras me marcan, ¿no?, un plano de visión. Puedo ver ciertas cosas y ciertas cosas no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Foucault, todo lo que va a desarrollar en sus primeros años de trabajo es la idea de que nosotros, como sujetos que vamos a buscar conocer, somos hijos de la época en la que vivimos, y entonces hay ciertas cosas que podemos llegar a saber y ciertas otras que se nos escapan. Por eso la pregunta podría ser, ¿qué es visible y qué no es visible a cada época? ¿Qué es decible? Es decir, ¿qué puede ser dicho en una época y qué cosas se nos van a escapar porque somos hijos de nuestra episteme, del circuito de conocimientos en el que nos criamos y en el que crecemos? ¿Se entiende hasta acá? ¿Vos tenías una duda? Sí, hay un filósofo griego que habla de episteme, no me acuerdo si era Sócrates, Aristóteles o Platón, no sé usted. Es que episteme viene todavía, o sea, es una palabra que viene del griego, pero en general, ¿qué es lo que supone la ciencia? Bueno, a ver, ¿con quién piensan que podría estar discutiendo Foucault cuando dice nosotros no podemos conocer todo y lo que conocemos depende del lugar en el que estamos? ¿Con qué teoría que nosotros sí hemos visto? ¿Conductismo? ¿Cómo? ¿Conductismo? Con el conductismo. Y el conductismo es hijo, digamos, ¿de qué otra teoría anterior? Positivismo. Del positivismo, ¿no? ¿Qué es lo que piensa el positivismo? Que yo, encontrando este jarrón, puedo observarlo y de entender, ¿sí?, qué es. Y Foucault dice, no, este jarrón significó una cosa para los mapuches, ¿sí?, que estaban asentados acá. Otra cosa significó cuando Roca lo volvió a encontrar 50 años después, y otro significado vamos a poder encontrar en nosotros si hoy nos lo ponemos a estudiar. ¿Se ve? Entonces, todo el primer trabajo de Foucault tiene que ver con esta idea de criticar el positivismo y criticar la idea de que la ciencia es algo neutral. Y de hecho, el trabajo, digamos, de Foucault de esa época, que de hecho es su tesis, esas cosas que uno lo deprime, porque después se entera que Foucault, digamos, hizo de tesis de doctorado, Historia de la locura. Historia de la locura es como uno de los libros de Foucault de esta época. Es Historia de la locura en la época clásica. Foucault se va a, digamos, la época clásica, podríamos decir. Y ahí empieza a estudiar la locura, pero no porque le interesa estudiar la locura, sino porque le interesa, dice, si nosotros vemos quiénes eran catalogados como locos, y cuando Foucault empieza a ver quiénes eran catalogados como locos, ¿a quiénes eran metidos en lo que hoy llamaríamos los loqueros? ¿Sí? Los psiquiátricos, que no existían con ese nombre, ¿sí? Ahí encontramos lo que hoy llamaríamos los locos nuestros, pero también metían ahí adentro a los vagabundos, ¿sí?, a algunas mujeres solteras medio de vida dudosa, ¿sí?, algunas que se dedicaban, las que se salvaron, por ejemplo, de la hoguera, las brujas, adentro, ¿sí? De hecho, bueno, no vamos a hablar de las brujas ahora, digamos, pero podríamos hacer muchas cosas de la locura. Se meten en esa bolsa de la locura un montón de cosas que hoy no diríamos, pero mirá qué tipos poco sabidos, ¿sí? ¿Qué tiene que ver una bruja que hace ungüentos o medicinas, no sé, tradicionales, con no sé qué cosa, con un tipo que se cree Napoleón? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Para nosotros hoy, esas cosas no irían juntas. Ahora, ¿Foucault qué va a hacer? ¿Matarse a la risa y decir, mirá qué bobos que eran? No, va a decir, ¿y por qué estaban todos estos tipos juntos en esa época?